Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Alo. Estoy grabando este video para la clase de psicopedagogía en el Liceo y en él vamos a estar hablando sobre la metacognición. Entonces, cuando hablamos de metacognición, podemos empezar por situar qué significa esa palabra, al menos etimológicamente. Tenemos un prefijo que es meta, viene del griego y significa más allá. Después, algo que en este caso vendría siendo más allá del conocimiento. La segunda parte de la palabra, conocer, es el latín, significa conocimiento. Entonces, hablar de metacognición es hablar de no solo del conocimiento de los contenidos, sino también cómo es que los adquirimos, cómo es que los podemos aprender a hacer los propios, apropiarnos de los conocimientos. Para esto, pues hay posturas, hay ideas que se han tenido a lo largo de la historia. Para comenzar, podemos decir, si vemos aquí en nuestro mapa que tenemos en pantalla, hay una rama de la filosofía que se llama la gnoseología, también llamada la teoría del conocimiento, y esto viene sucediendo, digamos, en la historia de las ideas a partir como del siglo III o IV antes de Cristo, al menos que está registrado, ¿verdad? Porque seguramente data de antes esta problemática. La gnoseología o la teoría del conocimiento, una de las aportaciones que se hicieron al respecto pues fue la de Platón, al menos porque está documentada, hay textos al respecto, son los llamados diálogos de Platón, y ahí al menos en tres de los diálogos podemos encontrar reflexiones acerca del conocimiento y la forma en que va surgiendo, ¿verdad? Como que es un conocimiento válido. Tenemos ahora una foto, una imagen de una escuela, porque es en la escuela donde principalmente se aplica la metacognición, ¿no? Donde se ven sus aplicaciones más interesantes o más prominentes, aunque en realidad en toda la vida se aplica la metacognición, ¿no? Cuando entramos a trabajar en los espacios laborales, pues también se siguen aplicando estrategias, se pueden aplicar y pues obtener resultados muy, muy interesantes. Y ya cuando vienen más o menos 1400, la imprenta, 1450, pues hay como una expansión de las nuevas ideas, con los conocimientos o los conocimientos previos, ¿verdad? Ok, decimos que una parte como se veían las escuelas para lo que servían, era un poco como conservar el conocimiento, pero también es cierto que desde Sócrates se sabe que él usaba el método socrático, que es la mayéutica socrática, en la que pues, la visión de la relación maestro y alumno era muy distinta, porque el maestro no era necesariamente quien le dictaba clase, le daba cátedra al alumno y el alumno solo era como un sujeto pasivo en este acto del aprendizaje, sino que de hecho a través de preguntas, de diálogos, de una reflexión constante, el maestro guiaba al alumno y el alumno era quien por sí mismo, a través de las preguntas y de las respuestas que él daba, pues llegaba a un punto en concreto, ¿verdad? Generaba conocimiento. Esta es más o menos la visión actual del aprendizaje del medio escolar. Entonces es muy interesante ver que al menos desde 300, más o menos antes de Cristo, ya existía esta metodología, esta forma de ver el conocimiento. Ok, para el siglo XX, a inicios del siglo XX, finales XIX, es cuando hay un auge de las pruebas de inteligencia, cuando se intenta un enfoque más científico por el conocimiento, para entenderlo, para ver qué significa conocer, aprender algo, cómo es que se logra esto, quiénes pueden aprender más o menos, o cómo es que se da. Y pues las pruebas de inteligencia es una muestra de esto, ¿verdad? Como de intentar aplicar los conocimientos que se tienen en un momento dado para algunos ciertos objetivos. En este siglo XX es cuando también de alguna forma se empieza, al principio de forma muy superficial, pero quizás se daba espacio a, como la psicología, sobre todo en el siglo XVIII, tuvo que batallar mucho para lograr el estatus de ciencia. De alguna forma la mente, el concepto de mente, se hizo de lado, se trataba más bien de cosas concretas y se rehuía un poco el espacio así porque se veía como una cuestión demasiado abstracta para poder hablar de ella, y que diferenciaba la psicología de ciencias pues más exactas, más precisas, ¿no? Como la biología, la matemática, la física, donde no había mucho controversia a veces en los temas. Tenemos que hay pruebas de inteligencia donde se busca un coeficiente intelectual y se intenta medirlo. Además, no solo se plantea el concepto, sino que además se diseñan pruebas para poder medir la inteligencia. Este concepto de inteligencia ha variado mucho en los últimos años y de hecho cada vez es más difícil definir qué es la inteligencia, o si sirve para algo, si sirve para predecir alguna cosa. Ya después hablaremos de eso. Más o menos en 1913 es cuando empieza a surgir una nueva línea de pensamiento que es el conductismo. Tenemos en pantalla a Watson, ahora tenemos a Skinner, que son como los principales promotores de esta escuela de pensamiento, que de hecho dio un vuelco total a la forma como se veían los procesos mentales o psicológicos, y eso hizo que, por ejemplo, en América floreciera mucho la investigación, aunque no había un impacto tan profundo en lo educativo.
estamos hablando aquí del nivel psicológico más científico, pero tarde o temprano pues tenía que llegar el momento en que en la escuela se aplicaran estos conocimientos. Y así fue sucediendo. Todas las nuevas investigaciones, visiones que surgían de la psicología, de la antropología, y cuando empezó a unirse la cuestión de las computadoras, la inteligencia artificial, la cibernética, todo esto impactó directamente en la educación, y por eso podemos decir que corren simultáneamente ya todas estas aportaciones, lo que se han llamado las teorías del aprendizaje, que no es sino una forma de englobar varias líneas de pensamiento que incluye precisamente al conductismo. Más o menos en la década de los 50, 60, viene un cambio en la visión, precisamente por este cuestionar por qué hay gente que puede aprender sin haber practicado nada, por qué hay gente que puede adquirir conocimientos, verlos a través de ver a otros hacer las cosas que ellos más tarde aprenden. Cuestiones como esta, estos cuestionamientos, pues hacen que surjan otras líneas de pensamiento, y es lo que se desarrolló más tarde en lo que conocemos como cognitivismo, que es una forma general de englobar varias situaciones, entre esas la metacognición. Otra parte importante de esta cuestión de la metacognición es la memoria, porque el conocimiento al fin y al cabo tiene que ver con cuánto de lo que aprendemos se queda efectivamente en la memoria, porque después, antes de replicarlo, de aplicar los conocimientos, pues tiene que haber un almacén donde se guardan todos los conocimientos, los contenidos, ¿verdad? Tenemos aquí en pantalla un mapa que nos muestra más o menos el esquema de la memoria, el más generalmente aceptado. Hay variaciones según los autores, pero digamos la idea básica es esta, ¿no? Hay un input, una entrada de información que se mueve a un registro sensorial que no dura mucho, o sea, es nada más en cuanto, digamos, un espacio virtual muy volátil en lo que se registra la información, que después tiene que pasar a la memoria de trabajo, que igualmente no va más allá de unos segundos. Todo esto que se está trabajando, pues hay unos procesos de control que más o menos manejan la información, hacia dónde se dirige, para qué sirve. Está más o menos mediado, ¿verdad? Es algo que antecede, pero lo que se quiere al último es que de la memoria de trabajo pasen los contenidos a la memoria a largo plazo. Solo que para que esto suceda, pues tiene que haber otros factores. Además de la memoria, se juegan cuestiones de anticipación, de preparación, de actitud, de aptitud, si se tiene o no una motivación, y igualmente surgen las preguntas, ¿verdad? ¿Se puede motivar a alguien más para que aprenda? Y si se le motiva más, ¿la persona aprende más? Si practica o no practica, ¿el conocimiento varía? ¿Cómo podemos saber si una información va a durar mucho tiempo en la memoria a largo plazo? ¿O después ya no se va a poder recuperar? Ejercitar la mente, leer constantemente, estar aprendiendo cosas nuevas, ¿tiene algún impacto en la información previa que ya se tenía? La memoria tiene una cantidad limitada de datos que puede aceptar. Todas estas preguntas tienen que ver directamente con la metacognición, además de otras investigaciones que se han hecho desde el cognitivismo. Este esquema más reducido de lo que acabamos de ver sobre la memoria, pues además nos da, tenemos la flecha azul, nos indica un paso del tiempo, cómo se van modificando estos conocimientos que vamos adquiriendo, porque además como se puede ver desde la perspectiva piagetiana, él nos habla mucho de, hay algunos pensamientos, algunas formas abstractas de usar la información que no son posibles si no hay un desarrollo neurológico, o sea, biológico de base, ¿verdad? Es lo que él nos establece con sus etapas más o menos. Los sujetos van desarrollándose y sabemos que sí, el cerebro va evolucionando, va creciendo, va creando nuevas conexiones. Las neuronas se interrelacionan unas con otras, se crean nuevas asociaciones. Y esto pues es biológico, ¿verdad? Es un esquema, es estructural, y es lo que posibilita que después se puedan pasar de las fases como la preoperativa a que llegamos a poder tener conocimientos, a generar conocimientos o pensamientos más abstractos, y sin tener presentes los objetos o asociaciones, hacer asociaciones que, por ejemplo, para un niño serían muy difíciles, porque de base se supone desde esa perspectiva que no tiene el aparato necesario biológico, ¿verdad?, para poder llegar a esos pensamientos. La metacognición es el cerebro como viéndose a sí mismo, preguntándose a sí mismo sobre sí mismo. Por eso es muy interesante esta cuestión del meta, ¿verdad? Y no solo el cerebro, sino ya pues viéndolo desde, por ejemplo, las personas, pues podemos decir un alumno que tiene una conciencia de sí mismo, de cómo aprende, qué es lo que le gusta aprender, cuál es el tipo de ambiente que le favorece sus aprendizajes, qué tipo de actividad le gusta realizar. Todo esto es metacognición, y es
en el punto en que nos encontramos ahorita del pensamiento educativo, pues es lo que se está buscando constantemente, ¿verdad? Que el maestro no sea un agente nada más que está depositando información en los alumnos, sino sobre todo que sea un guía que le enseñe a aprender. Dentro de las teorías más recientes tenemos, por ejemplo, a Ausubel, que nos habla de la teoría del aprendizaje significativo, que un aprendizaje tiene que ser importante, relevante, tiene que ser revestir una importancia particular. No se refiere a que entiende el conocimiento como una suma, un evento sumativo, ¿verdad? Si tú ya tienes un conocimiento, es como una estructura, como tienes que ir el primer piso, el segundo piso, el tercero, y vas construyendo sobre eso, ¿verdad? Podemos hablar, por ejemplo, de capas. Tienes un núcleo, una información, y sobre esa construyes otra capa, y luego sobre esa otra capa. ¿verdad? A eso se refiere, a que tienes que ir utilizando tus estructuras previas, tus conocimientos previos. Y si no, pues desde esa teoría en consecuencia se piensa que es muy difícil adquirir un conocimiento si no tienen ninguna relación con las personas. Por eso, pedagógicamente, el profesor pues tiene que guiar sus conocimientos a temas que sean relevantes, importantes, que tengan una experiencia previa a los alumnos con los conocimientos, ¿verdad? Para poder ir desarrollando cada vez más. La metacognición tiene 3 clases de conocimiento. Un conocimiento declarativo, que es más o menos qué es el conocimiento, qué entiende uno de sí mismo como alumno, como aprendiente, qué sabe uno de sí mismo. Hay un conocimiento que es procedimental, que es ahora sí que pasos tienes que seguir para adquirir un conocimiento, qué es lo que a ti te funciona. Y tenemos un conocimiento que es autorregulatorio, que ya tiene que ver contigo como un alumno autodidacta, ¿verdad? Tú que tanto sabes establecer tus tiempos, tus horarios, tener una constancia en tus estudios. Todo esto tiene que ver con el autorregulatorio. Y la metacognición regula tanto el pensamiento como el aprendizaje y lo hace a través de una planeación. Si tú te enfrentas a un conocimiento, tú tienes una clase, algo que tienes que aprender y no planeas, lo más seguro es que no vas a aprender nada, porque no has planeado ni tu espacio, ni tus estrategias, los temas. Por eso es bien importante al inicio de cualquier estudio, ¿verdad? Empezar con el plan de estudios, ver todo desglosado, qué es lo que se va a aprender o cómo, para qué, sobre qué se basa y qué nos va a enseñar después, a futuro. Hay una verificación que, digamos, desde educación podríamos hablar, que es más o menos la evaluación formativa. En cada momento del acto del aprendizaje, pues ir viendo si va funcionando, si no va funcionando, qué se puede hacer, qué se puede corregir, qué podemos cambiar. Y termina con la evaluación. Todo conocimiento que no se evalúa, pues al menos desde un enfoque educativo, estando en la escuela, pues no tiene ningún sentido, ¿verdad? Si no planeamos de entrada, los aprendizajes, si no sabemos cuáles son los aprendizajes que esperamos que los alumnos obtengan, pues tampoco vamos a poder saber cómo los vamos a poder evaluar, cómo podemos verificar que efectivamente esos alumnos aprendieron los conocimientos. Después la metacognición utiliza estrategias de aprendizaje, que es como tu estrategia general, que vas a hacer, cómo va a ser tu plan general. Y después hay tácticas de aprendizaje, que ahora sí son como los objetivos particulares, ¿verdad? Tú tienes tu estrategia y a partir de eso vas a decir, ok, con estas tácticas, táctica 1, 2, 3, 4, 5, voy a ir logrando esto. Ok, la metacognición toma en cuenta los canales sensoriales también. Esto es muy, muy importante y sobre todo hoy en día se hace mucho énfasis en esto, ¿verdad? Sabemos que tenemos alumnos que son kinestésicos, visuales, auditivos. Entonces, en una misma clase, si nos enfrentamos con varios alumnos, pues tenemos que hacer lo posible por utilizar la mayor cantidad de canales posibles, ¿sí? Pero si ya estamos en 1 a 1, pues a través de nuestro diagnóstico que ya hicimos en un momento previo, pues ya tenemos que saber nuestros alumnos si tienen algún canal que los favorece, con el que aprenden más y explotarlo. Y pues haciendo otra vez como un diagnóstico, ¿verdad? Tratar de sopesar, de discernir si es conveniente que utilice otros canales, entonces enseñarle estrategias de metacognición para que utilice esos canales. Es como una forma más holística, más general de entender la educación. Ok, eso es todo. Esperamos que sirva de algo este video. ¿Vale? Muchas gracias. Hasta luego.